Estás en sintonía de Radio Solidaria. Os saludamos en esta mañana y os damos la bienvenida al Magazine de Amigos. Feliz lunes para todos, 10 de marzo 2025. Os vamos a acompañar a lo largo de esta semana, si Dios lo permite, en este Magazine de Amigos. 5 horas en Radio Solidaria cada mañana. Invitados estáis a participar con nosotros, mandar vuestros saludos, vuestros mensajes. Cada uno de los espacios que te vamos a ofrecer en este Magazine de Amigos estará disponible en iVoox y en Spotify. Si quieres más información, escríbenos, te compartimos los espacios. José Mederos contigo, fresca mañana de lunes, pasada por agua, las lluvias van a continuar con nosotros de nuevo una semana más. Desconocemos el día, pero os estaremos informando a través del tiempo.es. Vamos a comenzar este programa de la mejor manera y es con el programa Gracias a vosotros con John MacArthur. Tendremos a otros invitados a lo largo de esta mañana y los vas a ir escuchando en Amigos. Ámense los unos a los otros. Cuando la comunión verdaderamente es una comunión de amor, Dios es mostrado, Cristo es mostrado en la unidad amorosa de la Iglesia. Este es el testimonio de una comunión viviente. Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Así como ningún ejército enviaría a un soldado solo a enfrentarse con el enemigo, es igualmente absurdo pensar que Dios ha llamado al cristiano a vivir aislado, para enfrentar la tentación y las luchas de la vida de cada día por su cuenta. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, la importancia y los peligros de la comunión en la Iglesia? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte del sermón La necesidad de la comunión cristiana, segunda parte, en Gracia a vosotros. Hablamos del hecho de que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es una comunión viviente y entonces estamos extrañando lo que es la identidad esencial de la iglesia. Sí, le pertenecemos al Señor Jesucristo, sí. Somos un cuerpo espiritual, sí. Estamos unidos por la vida eterna en común, pero la iglesia manifiesta su vida en comunión el uno con el otro. De hecho, la Biblia establece un mandato a no dejar de congregarse, como algunos acostumbran, sino mucho más conforme el día se acerca. En otras palabras, jamás dejen de congregarse. Necesitan estar juntos en la comunión. Así es como el Señor ha diseñado que la iglesia sea tanto para fortalecerse a sí misma como para establecer en la sociedad su testimonio a nivel corporativo. La iglesia verdadera entonces del Señor Jesucristo es una comunión viviente. El cristianismo no es un deporte de espectador. La iglesia no es un acontecimiento al que usted va y ve cómo pasan las cosas. De hecho, quizás la mayoría de la gente asumiría que la audiencia que está sentada en los asientos está viendo la presentación que se está llevando a cabo en el escenario y ellos meramente son espectadores. Eso no es lo que la adoración es. La adoración es una ofrenda de alabanza individual y colectiva traída delante de Dios mismo. Ven, como los adoradores verdaderos, para traer nuestra alabanza al Dios viviente. Y nuestra vida en común espiritual se manifiesta en adoración conforme juntos elevamos nuestra adoración amorosa a nuestro Señor. La iglesia está diseñada para ser un cuerpo, hemos hablado de eso. Nuestras vidas están unidas, mezcladas. Vivimos el uno para el otro, vivimos uno con otro. La vida misma de la iglesia es expresada en esa comunión. Ahora recordamos que Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, vivimos como los destinatarios de bendición espiritual. No es una comunión étnica, no es una comunión cultural, es una comunión que no tiene límites en términos étnicos, raciales, no límites en términos de la sociedad, sin límites en términos económicos. Es una comunión de aquellos que han recibido el regalo preciado de todas las bendiciones espirituales en Cristo y comparten las riquezas de esas bendiciones. Y pensamos en el hecho de que Dios es una Trinidad, Dios es un Dios trino, es 3 personas. Sin embargo, 3 personas compartiendo la misma vida espiritual, la misma vida eterna, los mismos atributos. Entonces nosotros, como el cuerpo de Cristo, en un sentido, somos un reflejo de la relación misma de la Trinidad, conforme nosotros también compartimos la misma vida espiritual, la misma vida eterna, y se nos da el privilegio de compartir las mismas bendiciones. El deseo profundo en el corazón humano es por relaciones significativas, satisfactorias, que nos animan, amorosas. Eso encuentra su manera de entrar en la cultura en muchas formas. Cualquier persona que vea a su alrededor sabe que la gente se reúne en grupos. Quizás se reúnen en torno a reconstruir automóviles, quizás se reúnen en torno a coleccionar estampillas o en torno a algún deporte o en torno a alguna otra actividad. Hay diferentes lugares y asuntos que son el punto de encuentro de muchas personas, pero no es el punto en sí, sino que lo que es atractivo es que se reúnen, porque eso está integrado, incorporado en el corazón del hombre. Pero la comunión más rica y más elevada y mejor de todas las relaciones se encuentra en la comunión de los hijos de Dios que están en Cristo y que le pertenecen a Él. La iglesia es la única comunión eterna. Es la única comunión que está capacitada por Dios. Es la única comunión que es destinataria de toda bendición celestial de manera incesante. Es la única comunión que dura para siempre. Entonces, en este momento estamos viendo a personas que corren primero al bar, porque ese es el antídoto para las agonías del aislamiento. Y oímos que es esencial que la gente tenga la oportunidad de hacer eso, porque de otra manera van a encontrarse en una desesperanza y depresión abrumadoras y quizás terminen quitándose la propia vida. Este es un reflejo de cuán profundamente el hombre está diseñado para ser amado y para amar. La iglesia satisface eso de una manera en la que nada ni siquiera se puede acercar. Ahora hablamos de la iglesia como siendo definida por Dios en una serie de metáforas. La iglesia es llamada una novia y Cristo el novio. La iglesia es llamada pámpanos y Cristo es la vid, el tronco al cual estamos pegados. La iglesia es una familia y Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano. La iglesia es un reino y el Señor Jesús es nuestro Rey. La iglesia es un rebaño y Él es nuestro pastor. La iglesia es un edificio y Él es el arquitecto y piedra angular. Pero lo que habla de manera más clara del asunto de la comunión es ver a la iglesia como un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, es el organismo espiritual y visible en el que estamos unidos juntos mediante la vida eterna espiritual. Somos un organismo vivo espiritual, así como el cuerpo humano es una colección de células que hacen que el todo opere como opera. Así es la iglesia, es una colección de células espirituales y cada una de ellas tiene una función muy importante en base al ADN que está integrado en cada uno de nosotros, que produce la visión de Cristo que el mundo pueda ver. En Efesios capítulo 4 leemos que los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores maestros son para edificar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No somos nada más un cuerpo en el sentido que somos orgánicos, somos el cuerpo de Cristo, que cuando la iglesia opera como debe funcionar, Cristo es desplegado de tal manera que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos crecer en todo aspecto
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es simplemente una definición profundamente rica de la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, nosotros mostramos a Cristo. Mediante el amor manifiesto, crecemos a la semejanza de Cristo, y eso se marca de manera particular por el amor. Colosenses capítulo 1, y lo llevo de regreso ahí, dice con respecto a Cristo en el capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 19, dice que debemos estar asidos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es una verdad espiritual profunda. Los cristianos no son nada más personas aisladas que han sido redimidas de manera individual y son hijos de Dios. No, están conectados mediante la vida en común. Somos mantenidos juntos, haciéndonos de la cabeza quien es Cristo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y de regreso en el capítulo 1 que leí antes, Pablo dice, mis esfuerzos como siervo de Cristo es hacer lo que me corresponde, versículo 24, por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo ve el ministerio, como es indicado en Efesios 4, como vimos. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, son para el perfeccionamiento del cuerpo, para edificarnos a la semejanza de Cristo. Pablo dice, ese es mi llamado. Yo participo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, y eso incluye padecer por vosotros. Hago esto para que yo vea a todo hombre y a toda mujer perfectos en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con estar en Cristo. Todo tiene que ver con crecer a semejanza de Cristo, de tal manera que colectivamente lo desplegamos. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y lo que produce esto es que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Una metáfora única del Nuevo Testamento para el pueblo escogido de Dios es el cuerpo de Cristo. Compartimos la vida eterna en común, la verdad en común, poder en común, ministerio en común y testimonio en común. Entonces la palabra comunión realmente es crucial para que entendamos la iglesia. La iglesia es una comunión. Esa es una palabra que, por cierto, aparece 30 veces en alguna forma en el Nuevo Testamento, y nadie puede entender a la iglesia sin entender la verdad que es una comunión. La iglesia no es un edificio, ni la iglesia es un acontecimiento al que usted va y ve qué pasa. Es una colección profunda, interdependiente de santos redimidos que proveen de manera mutuamente bendiciones espirituales el uno al otro en el poder del Espíritu. Y el cuerpo humano es una metáfora maravillosa para entender eso. Ahora, la última vez le di a usted algo de las categorías de cimiento en las que podemos entender la iglesia como el cuerpo de Cristo. En primer lugar, hablamos de la base de nuestra comunión y es la salvación. Es la salvación. Usted entra a la comunión en el punto de la salvación. Usted recordará que 1 de Juan 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído acerca de Cristo, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice, proclamé el Evangelio para que puedan entrar a la comunión. Entonces la base de nuestra comunión es el Evangelio, nada más que eso, porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre,
No hay división de ninguna persona, de ninguna otra persona en la comunión. La salvación nos hace uno en la comunión. La base entonces es la salvación. Si usted es un creyente, usted está en la comunión. La naturaleza de nuestra comunión, hablamos de eso, es compartir. Esa es una palabra simple, pero eso es exactamente, vimos eso en Hechos capítulo 2, como inmediatamente cuando la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés, la gente estaba compartiendo en la cena del Señor, estaban compartiendo en comunión personal y estaban compartiendo en la doctrina de los apóstoles. El aspecto experimental, el aspecto empírico de esta salvación en común es compromiso mutuo en la verdad, el amor y el servicio unos a otros. Y en tercer lugar, concluimos la última vez que el símbolo de nuestra comunión es la mesa del Señor. 1 Corintios 10 establece que la mesa del Señor en los versículos 16 y 17 es una comunión compartida. Entonces la base es la salvación, todos estamos en Cristo, venimos a la mesa del Señor, hemos participado de su cuerpo y su sangre, ese es el símbolo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, y declaramos eso de manera abierta cuando nos reunimos en torno a su mesa. ¿Cómo es que la mesa del Señor ministra gracia a nosotros? Hace eso en la adoración colectiva de la iglesia en torno a la mesa. La mesa del Señor no es algo que usted hace como un individuo. Esa es la razón por la que no lo hacemos en vivo por Internet. No es una expresión individual. 1 Corintios es muy claro. Cuando os reunís en un lugar, literalmente en el griego, cuando se reúnan en un lugar, cuando se reúnan, se repite 3 o 4 veces. Hagan la mesa del Señor de esta manera. Es para que nosotros la realicemos de manera colectiva, y es esa expresión maravillosa colectiva de adoración y alabanza a nuestro Señor por su muerte que nos une y ministra gracia a nuestros corazones. Ahora eso nos lleva a un par realidades de conclusión para entender la comunión. En primer lugar, la base es la salvación, la naturaleza es compartir, el símbolo es la cena del Señor. Permítanme hablar del peligro. ¿Cuál es el peligro para la comunión? Y en una palabra, el peligro para la comunión es pecado. El pecado es el peligro para la comunión. El pecado interrumpe la comunión. El pecado afecta a la comunión. El pecado se mete a la eficacia del testimonio. El pecado se entromete de manera significativa en el ministerio mutuo. El pecado interrumpe el amor y coloca en su lugar enemistad y amargura y discordia. El pecado es el peligro singular en contra de la comunión. Acompáñeme a Mateo capítulo 18, esa porción tan conocida de la Escritura, en donde el Señor resume el peligro para la comunión de manera categórica en el aspecto del pecado. Ese es el peligro. Esa es la razón por la que nuestro Señor dice en Mateo 18:15, si tu hermano peca, no menciona ninguno en particular. Cualquier pecado va a tener el mismo efecto. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, en privado. Así es como la comunión opera. Es así de íntima, que usted va y en privado confronta el pecado de su hermano. Esa es la comunión. Eso es requerido. De hecho, esa es la primera instrucción dada en el Nuevo Testamento para los creyentes en la iglesia. La iglesia apenas acaba de ser presentada ahí de regreso en el capítulo 16, cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia. Y aquí está la primera instrucción dada a la iglesia, y es dada para proteger a la iglesia en su comunión. Si tu hermano peca, tiene usted la obligación de ir y mostrarle su falta en privado. Si te oyeras ganar a tu hermano, eso es crítico, porque eso es lo que interrumpe la comunión, y lo que interrumpe la comunión, obviamente, interrumpe nuestro gozo, interrumpe nuestro amor y daña nuestro testimonio colectivo. Si te oyeras ganar a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oye la respuesta en privada, tomas a 2 o 3 testigos, como fue básicamente establecido ya atrás en el libro de Deuteronomio, que las cosas deben ser confirmadas por boca de 2 o 3 testigos. Entonces estás llevándolos para confirmar o una respuesta arrepentida o una respuesta rebelde. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Lo mismo. La iglesia debe ir a él. ¿Cómo sabemos eso? Porque la siguiente línea es,
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, el pecado afecta tanto la vida del cuerpo de Cristo, a la comunión, que vas al máximo grado, y el máximo grado es decirle a la iglesia entera para que vaya a buscar a este pecador impenitente. Y si se rehúsa escuchar a la primera persona, los siguientes tres, y a la iglesia, entonces lo tratas como alguien de afuera. Gentil y publicano simplemente son expresiones que indican a alguien que no es parte del reino. Los tratas como si fueran incrédulos, porque bien podrían ser incrédulos. Literalmente los sacas de la comunión. Ahora, eso es difícil. Eso es muy, muy explícito. Y entonces, en cierta manera, respiras hondo y dices, pero eso no es algo fácil que hacer. Y entonces, para ayudarle con eso, versículo 18, nuestro Señor dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabe usted lo que eso está diciendo? En este contexto está diciendo esto. Cuando usted confronta a un pecador y regresa con 2 o 3 testigos, y cuando usted le dice a la iglesia que confronte a ese pecador y llame a ese pecador a arrepentirse, usted esencialmente está haciendo en la tierra lo que está siendo hecho en el cielo. Usted está haciendo el trabajo del cielo en la tierra. Y si usted ata a una persona en la tierra, usted está diciendo esencialmente a ellos, todavía estás en tu pecado porque no te quieres arrepentir. El cielo está de acuerdo con eso. Y si usted desata en la tierra a una persona porque se ha arrepentido y le dice usted, estás desatado de tu pecado, simplemente está haciendo usted eco de lo que ya ha sido dicho en el cielo. Y debe saber esto, que por duro que sea, cuando incluso 2 o 3 van en esa segunda expresión, 2 de ustedes van, el cielo está de acuerdo con ustedes. Más que eso, versículo 20, Jesús dijo, yo estoy ahí en medio de ustedes. Nunca Cristo está más presente en su iglesia como cuando su iglesia está confrontando la conducta pecaminosa y la impenitencia. Porque el pecado es un peligro tan desastroso para la iglesia. Cualquier pecado, todo pecado, tolerado, perpetuado, de una manera impenitente, hace un daño horrendo a la iglesia. Ahora no estamos hablando del asunto del perdón. Si usted es un creyente verdadero, sus pecados son perdonados. Eso es presentado de manera muy clara. Efesios 1:7, Efesios 4:32, e incluso en Colosenses capítulo 2, 1 Juan 2:12. No es cuestión de perdón para los creyentes verdaderos. Están cubiertos por el perdón que es extendido en Cristo. No es cuestión de amor. En Juan 13:1 usted podrá decir, conforme Jesús estaba viendo a sus discípulos, la noche de su última cena con ellos, que habían actitudes pecaminosas entre ellos. Sin embargo, dice en Juan 13:1, que habiéndolos amado en el mundo, los amó eistelos, los amó hasta el fin, los amó al máximo. El perdón para los creyentes verdaderos es un asunto que ya está cerrado, concluido en el cielo. El amor para los creyentes verdaderos es un asunto que está cerrado en el cielo. No es cuestión de perdón, no es cuestión de amor. Es cuestión, no obstante, de bendición. Es cuestión de paz, es cuestión de gozo, es cuestión de poder, es cuestión de testimonio debido a que es una interrupción de la unidad. Interrumpe la unidad entre cristianos y otros cristianos. Despedaza, restringe, detiene, confunde. En donde quiera que hay cualquier pecado, soberbia, lujuria, materialismo, usted tiene elementos destructivos que son desatados en la comunión. Esto es tan serio que en 1 Corintios capítulo 11 hay una advertencia acerca de venir a la mesa del Señor, que de nuevo, como le he dicho, es el símbolo de nuestra comunión.
Pero al final del capítulo 11 está hablando todavía de la mesa del Señor, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, eso significa que usted viene a la mesa con pecado, todavía vivo y operando en su vida. Usted hace eso de una manera indigna y usted será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso un hombre tiene que probarse a sí mismo y comer así del pan y beber así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, no solo el cuerpo del Señor, sino incluso el cuerpo, la iglesia. ¿Cuán serio es esto? Escuche la siguiente línea. Si usted viene a la mesa del Señor entreteniendo el pecado en su vida, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, literalmente están muertos. Usted puede morir en la iglesia matado por el Señor por venir a su mesa indignamente, cultivando o aferrándose a cualquier pecado. Entonces el apóstol advierte, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, esta es disciplina de creyentes, no condenación. Pero es disciplina severa. ¿Cuán severa es? Algunos de ustedes están debilitados, algunos de ustedes están enfermos, algunos han muerto. No debe venir usted a la mesa del Señor con pecado en su vida. Eso es extremadamente serio. Esa es una afrenta en contra de Dios. Y ese es el símbolo de nuestra comunión. Usted queda aislado del símbolo porque usted se ha aislado de la realidad. El pecado debe ser enfrentado. Esa es la razón por la que, como dije, la primera instrucción dada a la iglesia está en Mateo 18:15 en adelante, en donde usted ve el pecado, usted lo confronta. El pastor John MacArthur nos enseñó que la verdadera comunión en la iglesia es insustituible, divinamente ordenada y esencial para el crecimiento espiritual de cada creyente. Estamos en el sermón titulado La necesidad de la comunión cristiana, segunda parte, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el folleto Cortando en pedazos a Agag, en donde el pastor John MacArthur nos enseña el peligro del pecado y cómo quiere Dios que lo mortifiquemos y lo ahuyentemos de su influencia en nuestras vidas. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar los sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía, en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted,
mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Una radio comprometida con la verdad. Radio Solidaria. Lo que necesitas oír. Queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús, tenemos el gozo de invitarte a participar en nuestro encuentro de Esther con el lema Gozosas. Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4, 5 y 6 de abril en el Hotel Montes de Toledo, en Los Llévenes, Toledo. Anhelamos la abundante gracia de Dios para ver sanidad emocional y física, liberación de ataduras y un crecimiento espiritual, además de disfrutar de la hermosa convivencia entre las siervas del Señor. Te rogamos que invites a tus amigas y familiares para que también puedan recibir esta especial bendición. Con mucho entusiasmo esperamos estar con vosotras en este retiro. El coste es de 100 euros más transporte. Para más información puedes consultar en tu iglesia Cuerpo de Cristo más cercana. También puedes llamar al 659-041455, 659-041455, o puedes también recibir información o leer más información sobre este retiro en www.retiroscristianos.com. Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaradisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Radio Solidaria, una radio comprometida. Y comenzamos la segunda hora del Magazine de Amigos, llegando a las 10 de la mañana. Hora menos en las Islas Canarias. Estás en la programación de Radio Solidaria, lunes 10 de marzo. Bienvenidos al Magazine de Amigos. Te acompaña José Mederos y nos acompaña en esta mañana también Jessica Juez. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. Muy buenos días. Pues de lunes, José, además contenta, alegre y gracias a Dios buen fin de semana, que el Señor, pese a lo que pasa a nuestro alrededor, siempre nos guarda, nos lleva, nos trae con bien. Y aquí estamos un día más para oírnos, y no solo entre nosotros dos, por favor. Nos encanta que nos escribáis, nos encanta que nos mandéis audios, también para saber que estáis al otro lado. Que lo sabemos, sí, pero nos encanta escucharos. Podéis escribirnos vía WhatsApp, vía Telegram. Si lo queréis, también está la opción de Telegram. Bueno, la opción del correo electrónico. Telegram está a través de un mensaje privado, también a través del canal oficial de Radio Solidaria. Bueno, hay muchas opciones. Y como te decía, también a través de un correo electrónico. programas@radiosolidaria.com. Nos escribes y te leemos en directo. Va a continuar esta semana de lluvias en toda la península. ¿Quién lo diría? Pero vamos a estar así durante
7 días más, Jessica. Y están vigilando, por ejemplo, aquí cerquita, en Guadalajara, están vigilando el río Henares a su paso por Guadalajara, porque está a 0, de desbordarse. Y, madre mía, están ahí vigilándolo. Esta mañana estaban en las noticias allí vigilando el río y en varios lugares más, pero sobre todo el que más cerca nos cae es en Guadalajara. Y estaban diciendo que parte de Andalucía, por ejemplo, los pantanos ya estaban tan llenos que se estaban traspasando, ¿no? De un pantano a otro, y que con todo el agua que ha caído, si se administra bien, durante 5 años no va a haber problema con el agua en Andalucía. Durante 5 años, o sea, imaginaros lo que está cayendo, que está muy bien, oye, que ha habido... Es verdad que hay en lugares en los que, como no se está preparado para tanta lluvia, está habiendo muchísimos problemas, está habiendo inundaciones, pues la verdad es que esa es la parte más negativa, ¿no?, de todo esto. Si podemos sacar algo positivo es que los lugares donde normalmente suele haber sequía y problemas con el agua durante todo el año y más en verano con el calor que suele arreciar, pues este año no va a haber. Tengo una de mis hermanas que vive en Cartagena. Claro, yo no hago más que llamarla, ¿qué tal por allí? Como con el tema de las lluvias, y dice, mira, Jessica, el tiempo que llevo viviendo aquí lleva 1 año y medio, más o menos, pongamos. He visto llover una vez. Y en lo que llevamos de semana, creo que ya se me ha llenado el cupo de lluvia para lo que me queda de año. Es verdad que está cayendo muchísima agua. Para la sequía que vendrá seguramente en verano por el calor, sí, esta lluvia siempre viene bien. El tema que es una lluvia que no puedes controlar. Es cuando sobrepasa los embalses, los ríos, ¿qué hacemos? Que no cierren embalses, por ejemplo, y presas, que no las quiten. O que no desvíen el agua, ¿no?, a los ríos, ¿no?, como ha sucedido en la Comunidad Valenciana, ¿no? Desviaron las presas, bueno, todo el agua de la presa, de los embalses a los ríos, aumentó su capacidad, y a esto le sumas que vino varias danas a esa zona del Levante, pues imagínate, ríos desbordados, inundaciones y catástrofe. Bueno, lo que podemos hacer es dar gracias al Señor por la lluvia y, Señor, guárdanos. Y también tengo que decir, por favor, seamos un poco prudentes. Estoy cansada ya de ver en las noticias, yo cualquier día tiro la televisión por la ventana. O sea, cada vez que veo en las noticias, no, se ha rescatado a no sé quién, pero por negligencias. O sea, no es porque de repente estés en plena calle y te pille todo el motrollón, como pasó, por ejemplo, con la última dana que ocurrió en Valencia, que no hubo avisos, que fue de repente, que no... Vale, no, esta vez ha habido, ¿no? Han mandado avisos. El otro día hace 2 días, creo que fue, o 3, rescataron a una señora que se había metido por donde estaba prohibido y les habían dicho, mira, por aquí no podéis entrar porque está el tema del agua muy complicado. Bueno, pues tuvieron que ir los bomberos a rescatarla porque la señora se metió donde no debía y claro, luego no podía subir y se le estaba llevando el río. Así que al final tuvieron que ir los bomberos, también poniendo en riesgo sus vidas, tal y como estaba yendo el agua, y sacarla de allí, pero había sido por negligencia. Por favor, seamos un poco prudentes, un poquito. Al término de la tertulia, escucharemos a Mario Picazo informando de la previsión de este tiempo. Ya te anunciamos que viene un tren de borrascas, así lo titula eltiempo.es en su página web. También estaremos con noticias de actualidad, vamos a disfrutar de buena música, tenemos reflexiones, tenemos, por ejemplo, en la tertulia, que no te lo he mencionado, a Carlos Reich y Alejandro Salcedo. Nos van a acompañar a partir de las 11. Jessica nos va a presentar los consejos saludables en unos minutos. Izaskun se está preparando para el devocional. ¿Qué mañanita tenemos, Jessica, eh? Súper ocupada, pero eso está bien, porque contra más ocupada tienes la mañana, la jornada laboral no se te hace tan pesada. Mientras Izaskun lo deja todo listo, en breve nos ofrece su devocional, vamos a escuchar buena música. Este espacio viene patrocinado por Librería Los Olivos.
sufriendo, ponle alto al temor. Él renueva y aviva y restaura tus años. Bendiciones tiene, has sembrado llorando, no sé. Que en un tiempo de repente, tan solo creer y si lo crees, sí. De repente lo que has sembrado, lo cosecharás. Fluyendo hoy para aquel que lo espera. Espéralo. Si es el tiempo del Señor, extiende alas hoy como águila volando. Es para ti y es para mí. Hay que creer, recíbelo. Hola amigos, soy Izaskun y una semana más estoy aquí para compartiros en el devocional de hoy pensamientos de altura. Y para ello leemos en Isaías 55, en el versículo 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Parece como si fuera un trabalenguas, ¿no? Pero cuando ahondas en esta palabra te vas dando cuenta, ¿no?, de los pensamientos de altura, como dice el título que hoy quiero compartir, ¿no? Y es que a veces no entendemos el proceder de Dios. Con nuestro razonamiento a veces nos es difícil entender pues por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cosas que ocurren en nuestra vida o en la vida de los demás, ¿no? Y fijaos, como dice aquí en Isaías, sus caminos y sus pensamientos no son los mismos. Dice que son más altos, es decir, no vemos las cosas igual. Nuestra capacidad de visión ante las circunstancias son bastante cortas a la visión que Dios tiene de cada circunstancia y de cada situación en la vida, ¿verdad? Como dice, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros, ¿no? Por eso es importante la fe. La fe, yo creo que es como si nos pusieran unas gafas para ver la perspectiva de Dios, ¿no? La perspectiva que Dios tiene. Y por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe lo único que hacemos es cuestionar a Dios. Recuerdo una vez que estaba viendo pues un documental de animales, ¿no? Y curiosamente había una liebre, un conejo que acababa de salir de su madriguera. Y en ese instante en el que sale de la madriguera, la verdad es que este animal se juega la vida. Corren todos los peligros
y bueno, el pobre tiene que andar con bastante prisa, ¿no? Pero es necesario que se arriesgue, o es necesario arriesgar para encontrar alimento, ¿no? Porque si no, el animal no come. Y en ese momento hay un águila que comienza a volar pues a una altura suficientemente alta para que la liebre no pueda verlo, ¿no? Y comienza a volar en círculo el águila, en círculo, para atrapar al conejo, a la liebre. Y un rato antes de atacar o de capturar a la liebre, yo entendí esta escena que es lo que hemos leído aquí en Isaías, ¿no? Mis pensamientos y mis caminos son más altos. Es decir, la liebre puede presumir de buena vista, no digo que no, pero no ve más allá de sus narices, por así decirlo, ¿no? Quizá unos metros hacia adelante, porque evidentemente sus pies están en tierra, ¿no? Como nosotros. Y hay obstáculos por medio, como matorrales, hierbas y demás cosas que no le dejan ver más allá. Sin embargo, el águila, desde la altura, puede ver todo lo que se mueve a kilómetros alrededor, ¿no? O sea, la visión de las cosas que el águila puede ver, o mejor dicho, la visión de aquel que está en las alturas, va a ser siempre mejor que la nuestra, que es como la de la liebre, ¿no? Que es a pocos metros de nuestro alrededor, ¿no? Que estamos en tierra, y nunca podremos ver los peligros que nos acechan si no usamos la fe, que es la que nos ayuda a ver a través de los ojos del Señor, ¿no? Yo entendí en esa escena, entendí que el Señor es como el águila que está en las alturas y puede ver más allá, ¿no? A kilómetros, lo que puede acecharnos, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos entender. Por eso dice que sus pensamientos y los nuestros no son iguales. Los nuestros se quedan a ras del suelo. Y las circunstancias que nosotros vemos las razonamos de manera muy diferente a lo que el Señor está viendo, ¿no? Y fijaos que muchas veces esa situación, el no ver como el Señor ve las cosas, puede haber momentos en nuestra vida, ¿no? Que nos haga flaquear la fe, ¿no? En la que nuestra fe se tambalea, en la que hay dudas, ¿no? Como les pasó a Marta y María. Recordamos en Juan 11 cuando Marta y María mandan llamar a Jesús porque Lázaro está muy enfermo y le mandan llamar. Saben que está cerca, cerca de Betania, y que quizá en pocos días se puede acercar y venir y atender a Lázaro, ¿verdad? Pero dice que Jesús esperó. Dice, hacía 4 días que Lázaro estaba ya muerto y sepultado, y entonces fue cuando se acercó allí a Betania, ¿no? Y dice dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y podemos ver que los pensamientos de Marta y María estaban como la visión de la liebre, ¿no? Veían al ras del suelo, y cualquiera de nosotros hubiéramos visto lo mismo en esa situación, ¿no? Hubiésemos pensado, te he mandado a llamar y no has venido cuando realmente había esperanza, cuando Lázaro aún estaba enfermo, ¿verdad? Pero vienes ahora, cuando ya no hay remedio. Y esos nuestros pensamientos, pues incluso María dice que esos son nuestros pensamientos. Incluso María dice que recordamos en unos pasajes más atrás que era la que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca, ¿no? Y sin embargo, en esta situación lo único que sale es reproche, ¿no? Y fijaos que
que a pesar de todo esto, Marta aún así sale al encuentro del Señor y le dice, ¿no? Dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay reproche en su corazón, pero había una pequeña esperanza, porque ella conocía a Jesús. Dice, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él lo hará. Y entonces el Señor le dice que, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ella, en esas palabras, fue cuando ya el Señor despejó toda duda, ¿no? Y entonces le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tuvo que decírselo en alto para que ese reproche saliera de su corazón y volviera de nuevo la fe, ¿no? Esa fe que, como he dicho antes, es como las gafas que nos permiten ver a través de los ojos de Jesús, que nos permiten ver como Jesús, como el Señor ve las cosas, ¿verdad? Y fijaos que más adelante dice que Marta fue a llamar a su hermana y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Dice que ella cuando oyó se levantó deprisa y fue corriendo donde él, ¿no? Y le volvió a decir lo mismo que le había dicho Marta, ¿verdad? Dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dice que entonces el Señor, cuando la vio llorar, se conmovió, ¿no? Y la verdad es que a veces nos podemos sentir así, ¿verdad? Puede haber situaciones en las que se tambalean nuestra fe, pues que nos pasa como he leído al principio, que como la liebre vemos lo que hay solamente en nuestras narices, lo que está a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos ven, pero el Señor ve más allá. El Señor dice que desde las alturas puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver, entender las cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Y entonces el Señor tiene la solución. La verdad es que Marta y María, desde luego, no iban ni siquiera a pensar que el Señor iba a resucitar a su hermano, que su hermano se iba a levantar de la tumba, ¿verdad? Ellas tenían esperanza mientras estaba vivo, pero no creían que iba a poder levantarse de la muerte. Y el Señor les dio ahí una lección, ¿no? Y nos da una lección a nosotros en cada situación en la que vivimos, que sea lo que sea que ocurra, aunque parezca imposible y aunque nuestra mente y nuestra razón no lo pueda ver, no entienda, o quizá lo vea todo bastante oscuro, bastante negro, en la que no hay salida, el Señor viene a traer esperanza. Pero dice, si crees en mí, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Pase lo que pase, sea cual sea nuestra situación, recordemos, creemos. El Señor te dice, ¿crees en mí? ¿Crees esto? ¿Crees que Dios puede hacer cosas imposibles en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer lo que tú ves imposible? Él puede hacer lo posible. Pregúntate y recapacita en este día cualquier situación por la que estés pasando, que sepas que solamente el Señor tiene la llave y que sus pensamientos nosotros no los vamos a entender, pero son más altos que los nuestros. Un abrazo muy fuerte y que el Señor os bendiga. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando no encuentro la respuesta en mi corazón,
La duda se infiltra en mi interior. Cuando pierdo de vista la meta, no hay dirección. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando pienso que nada valgo, yo nada soy. El temor me amenaza, toma control. Yo pondré mi mirada en ti, le das rumbo, Dios. Corro a la cruz cuando no hay sentido. Sentido de la vida y del dolor, la cruz me da destino. Yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Escúchanos en radiosolidaria.com. Ayúdanos a mejorar tu experiencia. En Radio Solidaria siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible, y su opinión es para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que los emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entra en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programa y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Radio Solidaria, tu radio amiga. Llega el momento de presentar los consejos saludables en esta mañana. Jessica Juez se encarga de presentarlo cada lunes.
En iVoox y en Spotify los tienes a tu disposición, también en el canal oficial de Radio Solidaria en Telegram. Cuando quieras, Jessica, adelante. Bueno, pues como recordaréis, estamos con el pilar del sueño, o sea, de dormir bien, que es lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y la sección que hoy quiero hablar con vosotros, que creo que es algo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, que enseguida en Internet, en cuanto entras en cualquier plataforma, todo el mundo es súper sabio, todo el mundo es médico y todo el mundo te recomienda 200.000 cosas. Yo creo, ¿vale? Y esto ya es algo que yo opino, ¿vale? A mi parecer, que cada uno somos un mundo. Ya cada uno nos funciona una cosa diferente. Lo que a mí me funciona, igual a ti no te funciona. O tú no puedes. Yo, por ejemplo, tengo familiares que no pueden tomar jengibre por el tema de la tensión. A mí me funciona muy bien el jengibre. Es algo que, oye, a mí aparte que me gusta, pero es algo que me funciona muy bien, por ejemplo, para no ponerme enferma. Es algo que me funciona bien cuando me duele la garganta, cuando no, diferentes tips, pero yo sé que ellos, por ejemplo, este familiar en concreto, pues no puede tomar jengibre, porque con el tema de la tensión, antes de nada, yo le comenté, oye, mira, he leído que no es muy bueno con el tema de la tensión, pregúntale al médico, y esta persona fue al médico y dijo, hombre, a poder ser no tomes jengibre porque no te va a sentar bien, pero en vez de jengibre, toma cúrcuma, que la cúrcuma sí puedes tomarla, puedes meterla en los tés. Entonces, con lo que te quiero decir, con lo que yo te traigo hoy, que son tips que nos van a ayudar, porque vamos con ayuda para dormir. Cuando dices, vale, Jessica, ya hemos puesto todo en orden, me voy a la cama a la hora a la que me tengo que ir, tengo todo organizado, no como justo antes de irme a la cama XX, ¿no? Cosas que hemos estado hablando a lo largo de la semana. ¿Qué puedo tomar? Yo te voy a hablar de cosas naturales que puedes tomar que te van a ayudar para dormir, pero siempre tienes que estar muy atento. Si tienes otro tipo de dolencias, que estás tomando ciertos medicamentos, o por ejemplo, pues vamos a volver a hablar de lo mismo, si tienes la tensión alta, revisa con tu médico, oye, mira, me cuesta dormir, tengo la tensión alta, ¿puedo tomar esto para dormir? Así que yo te voy a dar algunos tips, pero siempre, por favor, revísalo. He estado leyendo, bueno, ya sabéis, yo siempre rebusco hasta abajo las piedras para poder daros las mejores soluciones. Y he leído de una persona que hacía, bastante años que había tenido problemas con el tema del descanso, de poder dormir bien, porque había ciertos problemas en su casa, pues que sobre todo él comentaba que tenía un hijo en edad adolescente, en la que estaba esa época de rebeldía, como le llamo yo, ¿no? La aborrescencia, y les daba bastante quebraderos de cabeza. Y él no lograba poder conciliar el sueño. Él decía, ante todo y sobre todo, que hizo una combinación, ¿no? de diferentes vitaminas para poder dormir, pero que lo primero que hacía, primerísimo, era sentarse, leer la palabra de Dios, confiar en él y a raíz de ahí luego ya tomaba las demás cosas. Pero primero, antes de irse a dormir, lo que hacía era ponerse delante del Señor. Mira, Señor, pongo mis problemas, sobre todo si es por causas, ¿no? de problemas, te pongo mi día, te pongo tal. Entonces, ponerte delante del Señor, leer un poco y irte a descansar. ¿Qué funcionó, no? Una de las cosas que funcionó fue el leer el proverbio, digo yo, madre mía, el salmo de tú me guardarás en completa paz, y dice que eso a él le ayudaba. ¿Qué pasa? Que lo que acabó haciendo era, antes de irse a dormir, una hora más o menos, para que no pase lo que ya hemos comentado semanas anteriores, que el azúcar en sangre no descendiese demasiado para que tu sueño no sea sólido, lo que tenía que hacer es tomar un pequeño aperitivo una hora antes o poco antes de irse a la cama, para que el azúcar en sangre se mantuviese estable durante todo el sueño. Luego, mientras se ponía pues a buscar del Señor, a leer, a orar, y algunas vitaminas como las que te voy a traer para poder ayudar a reforzar ese sueño, que no te despiertes a la mínima en cuanto haya un pequeño ruido, ¿vale? Hay en general un montón de medicamentos que te venden por todos los lados para irte a dormir y que deben de evitarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son adictivos. O sea, tu cuerpo se acostumbra a dormirse con ellos y luego no produce, ¿no? la reacción que necesita el cuerpo para irse a dormir sin ese medicamento.
porque te acaba al final alterando también los ciclos naturales del sueño y tu cuerpo se vuelve dependiente de ello. Pero a veces hay ciertas ayudas naturales que nos dan un pequeño empujón para poder descansar bien. Ese momento, ¿no?, en el que dices, mira, es que ya llevo varias semanas, que es algo puntual, llevo varias semanas sin dormir por X, oye, necesito un pequeño empujón para que me ayude. Pues, por ejemplo, cuando viajas, sobre todo el jet lag, ¿no? Eso que yo, la verdad, que no lo he sufrido, pero hay muchísima gente que viaja por temas de trabajo, que son horas que al final pues se les descolocan, y cuando llegan al lugar donde tienen que trabajar o cuando llegan a casa les cuesta muchísimo conciliar el sueño porque lo tienen cambiado por el tema del horario, por ejemplo, ¿no? O dices, oye, mira, acabo de tener un bebé, el bebé no duerme bien por las noches, cosas puntuales. Entonces, ahí sí que nuestro cuerpo necesita una ayuda, y hay ciertas, ¿no?, vitaminas, algunas pastillas naturales que son beneficiosas y que nos van a ayudar a conciliar el sueño para poder quedarnos dormidos con rapidez y que, oye, así podamos lograr un sueño reparador. La más conocida, creo yo, y que todas las abuelas y toda la vida hemos escuchado, seguramente sea la misma que estás pensando tú. La valeriana, que es una hierba que se ha utilizado durante siglos en toda Europa para dormir. Es más, hay varios estudios clínicos que han demostrado que la capacidad de la valeriana te ayuda a aliviar el insomnio. Además, en ese estudio, ¿vale?, en el que se analizaban diferentes sujetos para él, que eran 20 pacientes con insomnio. Estos recibieron una combinación de valeriana, ¿vale?, unos 160 miligramos de valeriana, de melisa, ¿vale?, unos 80 miligramos, también triazolam, que se le llama benzodiazepine, que es muy poquito, y pues también un placebo. El grupo que recibió la valeriana y la melisa tuvo una respuesta comparable al del medicamento para dormir, que es el que os he comentado después, que es el a ver si digo bien, otra vez, benzodiazepine. Eso es un medicamento. Entonces, el medicamento funcionó igual que la valeriana y que la melisa, que son plantas naturales. Entonces, claro, si dices, oye, pues en vez de meterme un medicamento entre pecho y espalda, como se dice en mi tierra, pues prefiero tomarme una valeriana, que me va a hacer el mismo efecto, o melisa, ¿no?, esta hierba también, que me va a hacer el mismo efecto y son más naturales. Es más, los que tomaron valeriana y melisa tuvieron el plus de que durante el día no sufrieron somnolencia, porque lo que pasa con estos medicamentos que te ayudan a dormir es que luego durante el día estás como medio dormido, como que no has descansado bien, somnoliento. Y en cambio, pues las plantas naturales no te dan ese efecto secundario. En general, que sepáis que los estudios clínicos con extracto de valeriana sugieren que el ligero efecto inductor al sueño de la valeriana disminuye el tiempo que necesitas para quedarte dormido y que mejora tu calidad de sueño. Es más, la valeriana, si te da la gana, puedes mezclarla con las hierbas que más te gusten para hacerte el té, como por ejemplo un bálsamo de limón, flor de la pasión, ¿no?, que además dicen que las hierbas de la flor de la pasión ayudan a potenciar el efecto de la valeriana. Te lo puedes tomar en infusión, en extracto, ¿vale? O sea, lo único que tengo que decir que si lo tomas en extracto, dicen que la valeriana sabe a rayos, como si te chupases medio bosque y la mitad de las cortezas de los árboles. Así que yo te sugiero que compres ya las bolsitas o la valeriana en hierbas para hacerte una infusión normal. Si eres alguien que va a aguantar el extracto, ole tú, pero yo creo que es mejor si encima es agradable, ¿no?, cuando te lo estás tomando. Así que yo te lo recomiendo tomártelo o en infusión, o si no quieres en infusión porque no te gustan las infusiones, en cápsulas, que te venden cápsulas de valeriana. Por ejemplo, yo creo que en cualquier tienda vas a encontrar, en cualquier supermercado, bolsitas de valeriana. También, ¿qué nos va a ayudar a dormir? El calcio y el magnesio. Fíjate que yo soy una persona que toma magnesio y al principio yo me lo tomaba por las mañanas. Y hubo ya varias personas que me dijeron, si te lo tomas por la noche antes de irte a dormir, te va a hacer el mismo efecto, pero encima te va a ayudar a que puedas descansar mejor. Y tengo que decir que lo hice, porque yo lo tomaba en el desayuno, porque me lo pongo en la mesita y es la forma en la que me acuerdo de tomármelo, porque mi cabeza, si no, como que se me va. Y lo que hice, venga, va, pues me lo pongo en la mesilla de noche, en vez de tomármelo con el café por las mañanas, me lo tomo antes de irme a dormir, y tengo que decir que sí que funciona, que el magnesio es un plus.
Quienes sufren de insomnio, ¿vale? Si tienen una ingesta inadecuada de calcio y magnesio, es más, pues esto puede hacer que se despierten después de unas pocas horas y que no puedan volver a dormirse, porque el cuerpo está falto de ciertos componentes. El calcio es importante en muchos procesos del cuerpo, como por ejemplo la contracción de los músculos, la liberación de los neurotransmisores que pueden apoyar el sueño y la regulación del latido del corazón. A veces pensamos que el calcio solo nos sirve para los huesos y ya está, y no, ello tiene más funciones, son polivalentes. Bajos niveles de magnesio en nuestro cuerpo puede conducir a síntomas de fatiga, confusión mental, irritabilidad, debilidad, problemas de corazón, problemas en la conducción nerviosa y en la contracción muscular, calambres musculares, insomnio y predisposición al estrés. Grandes cantidades solamente de calcio que sepáis que pueden disminuir la absorción del magnesio. Sin embargo, si ponemos el calcio y el magnesio a trabajar juntos para proporcionar una contracción y relajación normal de los músculos, eso sí que va a ayudarnos. O sea, si tienes mucho calcio pero no tienes magnesio o viceversa, entre ellos se contradice. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Así que tomar calcio y magnesio antes de irte a dormir suele ayudar a que puedas dormir mejor y a que el sueño sea más reparador. También, por ejemplo, tenemos la melatonina, que es una hormona fabricada a partir de la serotonina y secretada por la glándula pineal. Es una glándula, además, de gran tamaño que tenemos. Es el tamaño de un guisante, ¿vale? Vamos a ponerlo así, que no es un gran tamaño como que digas, es algo enorme, pero es chiquitito, pero lo necesitamos porque este guisante, vamos a llamarlo así, está en la base del cerebro. Así que a medida que una persona envejece, a veces esta glándula, la glándula pineal, se calcifica afectando a los niveles de la melatonina que nosotros mismos secretamos. El suplemento con melatonina solamente te va a ayudar a quedarte dormido si los niveles de melatonina son bajos. Si se da la melatonina a pacientes con insomnio que tienen niveles normales de melatonina, pues al final esto acaba produciendo un efecto sedante. Sin embargo, los bajos niveles de melatonina son una causa muy común de insomnio en personas ancianas. Aunque la luz o falta de ella, vamos a decir así, afecta a la producción de melatonina, hay también otros factores que, nos suelen jugar un papel importante en la producción de esta. Entonces, yo tengo que decir que si eres alguien que viajas mucho, sobre todo pues con zonas horarias muy dispares a la que es la tuya, tengo que decir que la melatonina te va a ayudar y suele funcionar estupendamente para las personas que sufren de insomnio. También está la letaína, ¿vale?, que también te suele ayudar con esto. Es un aminoácido que comúnmente se suele encontrar de forma natural, por ejemplo, en el té verde, y que se cree que contribuye al sabor único de este té. El té verde, pues como un poco que el sabor viene de ahí. Los estudios han demostrado que además de sus propiedades para añadir sabor, la L-letaína también tiene un efecto relajante. No contiene cafeína y en realidad ayuda a prevenir los efectos secundarios de esta, o sea, de la cafeína. Así que si sueles hacerte infusiones, pues puedes ir alternando el té verde, por ejemplo, vete tomándotelo para ayudarte, porque las cosas naturales te van a ayudar mejor, ¿no?, a poder descansar. Tengo que decir que las ayudas para dormir con receta, que tú si vas a ir al médico, lo primero que van a hacer es recetarte cualquier medicamento. Esto no debe ser una solución a largo plazo. Puedes utilizarlo solo en momentos puntuales, como hemos dicho antes, pero no las uses perpetuamente, porque si no te va a pasar como desgraciadamente ha pasado a muchas personas, que se vuelven adictas a estas píldoras para dormir y luego son incapaces de dormir bien sin ellas. Así que si aprendes a lidiar con el estrés que no te ayuda a dormir, de verdad que eso va a ser el primer paso y a partir de aquí, o sea, a partir de hoy, lo que vamos a hablar es de cómo lidiar con ello para que puedas descansar bien y que, como mucho, con ayudas naturales podamos tener un sueño reparador. Puntos para meditar, ¿vale? Si confías en los medicamentos, mal vas, porque te vas a volver dependiente de ello y no te va a venir bien. Así que, como el Señor es tan sabio y nos ha puesto
todas las cosas a nuestro alcance para que a cada momento, en situaciones complicadas que tengamos, podamos adquirir en la naturaleza lo que nuestro cuerpo necesita, pues tiremos de la naturaleza. Oye, si el Señor nos ha dado esa gracia de tener plantas que nos van a echar un cable, hombre, en la medida en la que puedas, intenta que lo químico no se quede a un lado y que sea algo puntual. Tira de los recursos que el Señor nos ha dado. Si hemos llegado al final tarde y dices, bueno, he llegado a depender de ayudas para dormir y que ya estoy acostumbrada, poco a poco vete sustituyéndolas por suplementos naturales, los que ya te hemos comentado, y ante todo y sobre todas las cosas, ponte delante del Señor antes de ir a dormir, lee su palabra, ponte a orar y ponle esos problemas que te mantienen despierto o despierta durante las noches en sus manos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.